Bestias con cola, monstruos de chakra cuyos poderes se diferenciaban por la cantidad de colas que poseían. El One Tail, Duo Tail, Three Tail, todo el camino hasta el noveno, y todos fueron capaces de producir un ataque como ningún otro. Bola de bestia con cola. Una copiosa cantidad observable de chakra se condensó en una devastadora esfera de proyectil. Explota al contacto, liberando la energía almacenada en su interior. Era inimaginablemente poderoso, capaz de destruir pueblos enteros en una o dos explosiones. Una vez más, solo la bestia con cola podría lanzar tal ataque. Entonces, ¿cómo pudo un humano dispararlo? La respuesta solo podía ser una. Un Jinchuriki, los recipientes que contenían las poderosas bestias con cola. Esa respuesta fue evidente para Hideki Uzumaki. Lentamente se levantó del suelo. Le dolía la cabeza, su visión aún temblaba por el impacto de la explosión. El humo se elevaba hacia las nubes, piedras pesadas caían de las paredes rotas que levantaban polvo al impactar contra el suelo. Los muros de Uzu habían sido violados, la puerta occidental había sido rota por las siguientes explosiones. La estatua de Lady Sakuya brilló débilmente, antes de que también cayera al suelo en el repentino silencio del campo de batalla lleno de polvo. Lady Sakuya. Hideki apretó los puños ante la pérdida de la mayor contribución de Lady Sakuya a Uzu. Aún así, tenía otros asuntos de los que preocuparse. ¿Qué pasa con los Jinchuriki? Tragó saliva mientras observaba al lado enemigo reactivar los supresores que ataban al Jinchuriki atado antes de arrastrarlo fuera del campo de batalla. Podía estar de acuerdo con la decisión, ya que Jinchuriki era demasiado valioso para perderlo independientemente del resultado de la batalla. Seguía la sencilla doctrina de asegurarse las propias armas, pero la mansión en la que se hacía le irritaba mucho. Después de todo, su nieta era la nueva Jinchuriki de las 9 colas. Defender. Gritó, mirando cómo el enemigo comenzaba a moverse. Tsubasa, reúne a tu Sambu y coloca una barricada. No podemos permitirles la entrada hacia nuestros civiles y familias. Y Sakumo, sus ojos se dirigieron al shinobi de ojos cansados, el colmillo blanco de Konoha, los dijeron. Sakumo asintió mientras revisaba su equipo antes de que el cuerpo se alejara con Tsubasa y un grupo de Ambu. Dejado solo, Hideki cerró los ojos y exhaló lentamente. La barricada debería ser suficiente para detener la carga del enemigo, pero de ninguna manera era comparable al gran sello de barrera de Lady Sakuya. Una bola de bestia con cola era todo lo que se necesitaba para erradicarla por completo. No podía permitir que eso sucediera. Juntó las manos y las puntas de sus dedos se iluminaron con una luz azul pálida. Las artes de sellado requerían que se utilizara un medio para canalizar el chakra, como se necesitaban cables para dirigir la electricidad para funciones específicas. Sin embargo, el efecto varió en la consistencia del medio y su tendencia a cambiar en función del entorno, lo que significa dos resultados, uno duradero y otro fugaz. El papel era permanente. El aire fue temporal. El material era importante. Por eso la mayoría de los Uzumaki llevaban rollos de papel en blanco. Pero para los maestros de focas como él, todo en el mundo que lo rodeaba era viable. Luego, el lado enemigo continuó cargando, incluso cuando su cuerpo parpadeó para aparecer al frente de la brecha. No me subestimes. Sus manos comenzaron a moverse, el chakra mantenía su forma en el aire mientras lo usaba para dibujar círculos y símbolos. Sellar era el arte de almacenar, y almacenar presentaba un medio para revolucionar la forma en que funcionaba el mundo shinobi. En este día, demostraría una vez más por qué Uzu se ha mantenido fuerte durante las calamidades de las guerras mundiales. Por mi deber. Sintió una gran caída en sus reservas de chakra, pero sabía que era el resultado de mantener una matriz de sellos de chakra tan compleja en el aire, un medio compuesto por múltiples componentes cinéticos invisibles. Tosió sangre, su vejez y su cuerpo cansado comenzaron a afectarlo. Sin embargo, era el momento. Para los que han sangrado en mi nombre. El chakra en la punta de sus dedos se atenuó antes de desaparecer por completo, un sello tan grande como alto estaba parado frente a él. Ahora más que nunca, el ejército que se acercaba se percató de él, pero ya era demasiado tarde. Nunca cederé bajo el peso de su confianza. Soy el Uzukage. Sello. Migración de pájaros celestiales. 2 águilas volaron hacia el cielo en grandes alas dentadas. El arte de almacenar y liberar. La intención y el chakra se almacenaron dentro de ambas aves, la liberación de su energía al completar su tarea. Los dos volaron alto antes de caer, sus cuerpos se agrandaron con la altitud de su descenso al suelo.
Con las plumas ondeando al viento, un graznido resonó en todo el campo de batalla mientras los pájaros del chakra pasaban gradualmente por los ataques enviados hacia ellos por el enemigo. Nada pudo detener este ataque. Eran como el aire mismo, maniobrando más allá de todos los obstáculos hasta que uno se tragó al Jinchuriki atado, y voló muy lejos hasta que el chakra que mantenía su forma desapareció. La otra águila hizo lo mismo, pero en cambio secuestró al comandante enemigo del otro lado, lo selló dentro de su pico y se fue volando. La carga del enemigo se detuvo, comprendiendo completamente lo que acababa de suceder. Era obvio. Antes incluso de que la batalla comenzara, Hideki ya había dejado fuera de servicio a la carta de triunfo del enemigo y al comandante. Respirando pesadamente, Hideki maldijo mientras caía al suelo en un estado de agotamiento de chakra, la activación de la gran barrera y la migración de las aves celestiales afectando su cuerpo. Sakumo vio como Tsubasa y los Anbu sacaban pergaminos en blanco de sus paquetes de shinobi y furiosamente comenzaban a inscribir sellos dentro de ellos. ¿Una barricada? No sabía muy bien qué tan efectivo sería, pero si requería tanto Suzuanki solo para crear el sello, no tenía dudas de que sería efectivo. Le dio la espalda a Uzumaki para ver al enemigo que se acercaba. Hideki le había encargado proteger a Tsubasa y los Anbu hasta que pudieran completar la barricada, y eso era lo que iba a hacer. Aún así, sus ojos se agrandaron cuando el enemigo comenzó a fluir más allá de la puerta este de Uzu. ¿Qué le había pasado a Hideki? Ellos vienen. Él llamó. Los ojos de Tsubasa se agrandaron. Mierda, maldijo mientras miraba sus sellos sin terminar. Frunció los labios antes de finalmente tomar una decisión a través del contacto visual con Sakumo. Tenemos que mantenerlos a raya el tiempo suficiente para que los demás acaben con estos sellos. No será fácil, dijo Sakumo. Sus ojos calcularon el número de enemigos y rápidamente llegaron a una conclusión simple. Existe una gran posibilidad de que muramos. Tsubasa asintió con gravedad. Sé que es impropio de mi parte depender de la ayuda de un diplomático shinobi extranjero, y peor aún para Uzu si mueres, pero Tsubasa apretó los puños, recordando la muerte de los miembros de su clan. ¿Nos prestarás tu ayuda, Sakumo Atake? Se puso de pie antes de quitarse la máscara Anbu, revelando un rostro pálido delgado y estrecho con impresionantes ojos violetas profundos. No pido esto como el comandante Anbu, su cabello caía más allá de su espalda, la corbata que sostenía su cola de caballo se había roto hace mucho tiempo. Sus delgados labios temblaron cuando hizo su pedido. Pero como Tsubasa Uzumaki, una orgullosa mujer de la aldea escondida en los remolinos. ¡Qué fuego! Por un momento, Sakumo se quedó atónito y sin palabras. Esta mujer, había dejado a un lado su orgullo y dignidad para incluso rebajarse a pedir la ayuda de un shinobi extranjero. No había duda de que seguiría la orden del Uzukage, pero arriesgar su vida por ello. Las circunstancias fueron bastante duras. Sin embargo, esta mujer había pedido por el bien de su aldea, algo que él también podía relatar de verdad. No sabía qué haría Konoha si moría ese día. ¿A quién culparían en el caso de un ataque tan flagrante contra Uzu, el aliado de Konoha? La respuesta fue obvia. No podían culpar a nadie más que a las otras grandes aldeas. ¿Quién más tendría el poder y la motivación para acabar con uno de los aliados más antiguos de Konoha? Cloud y Butter serían los primeros en caer bajo sospecha, pero estaba seguro de que algunos en el consejo de Konoha también echarían la culpa a Rock debido a su animosidad entre ellos. Hizo una mueca, todo este incidente puede ser el comienzo de toda la tercera guerra, ya que Konoha nunca dejaría pasar esta provocación. Ni siquiera Hiruzen perdonaría semejante ofensa. Cuando Konoha necesitó ayuda, Uzu estaba allí. Por lo tanto, si Uzu fuera destruido, solo sería en retribución que Konoha deba actuar en nombre de Uzu. La respuesta fue clara para él. Sacó su sable de chakra de luz blanca y, sosteniéndolo sobre su pecho, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. He escuchado tu convicción y responderé a ella con mi aceptación. Sakumo Atake, el colmillo blanco de Konoha está a tu servicio. Una vez más, se quedó atónito y sin palabras mientras estaba cautivado por la sonrisa que floreció en el rostro de Tsubasa. Fue hermoso en el sentido de que realmente se sintió en el corazón. Gracias, dijo con seriedad, inclinando la cabeza en señal de respeto. No sabes cuánto significa esto para mí. Nunca olvidaré esta deuda. Entonces eso simplemente significa que debemos sobrevivir a esto. Sakumo tosió en sus manos para evitar mirar a Tsubasa y concentrarse en la misión que tenía entre manos. Sí, vamos a mantenerlos a raya, no podemos permitirnos separarnos. Yo cuidaré tu espalda.
Y yo cuidaré el tuyo, Tsubasa habló con determinación. Sakumo asintió. No iba a ser fácil, pero si solo tuviera que prestar atención a los enemigos frente a él, tal vez podría hacerlo con su nivel de habilidad. En cuanto a Tsubasa, ella era la comandante Anbu de Uzu, no tenía dudas de su idoneidad. ¿Ves su flanco izquierdo? Preguntó. Tsubasa asintió. Está compuesto por su shinobi más fuerte. Tsubasa arqueó una ceja. ¿Cómo se puede saber sin características exigentes? No tienen chalecos antibalas ni equipo para distinguirlos. Cuando Tsukage liberó a esos pájaros, comenzó Sakumo mientras tanto él como Tsubasa comenzaban a moverse en ruta hacia el enemigo. El flanco izquierdo fue el lado que soltó el jutsu más fuerte, mientras que el centro y el flanco derecho se basaron en sellos explosivos. Esto habla de sus niveles de experiencia. No solo eso, sino que también le había permitido a Sakumo ver quién había estado a cargo del ejército, los líderes del anillo en todo este lío. Se organizaron en escuadrones distintos, cada uno dirigido por un oficial de tropa experimentado, probablemente del nivel Jounin. Para perturbar al enemigo, atacarían a esos líderes rápida y eficientemente. Ya veo, Tsubasa contempló lo que le dijeron. ¿Entonces deseas paralizar al lado enemigo quitando sus activos más fuertes del juego? Espera, sus ojos se abrieron como platos. No solo eso, sino que disminuiría la moral de la tropa enemiga. En lugar de responder a las observaciones de Tsubasa, solo tenía una pregunta que hacerle. ¿Puedes controlarlo? Tsubasa permaneció en silencio por un momento, antes de deshacerse de sus protectores de antebrazo y tirarlos. La matriz de sellado masivo en ambos brazos se activó, liberando una cantidad desenfrenada de chakra sellado en su interior. Mece una hectárea NDL que, ella habló con certeza su canino está extendiendo, y engrosamiento de la voz como su cuerpo comenzó a absorber el chakra que emana de sus brazos. ¿Qué es eso? Sakumo no pudo evitar preguntar. Tsubasa no respondió por un momento antes de hablar en voz baja. Nací con una cantidad excesiva de chakra único, que era más parecido al chakra que poseen las invocaciones en su mundo natal. Fue entonces cuando Sakumo lo olió, el aroma de un alfa. ¿Convocatorias de perros? Wolf, Tsubasa habló secamente, recordando algunos recuerdos desagradables. No quiero hablar mucho sobre eso. Las uñas de sus dedos se extendían en garras afiladas, sus músculos se tensaron debajo de su piel. La verdad sea dicha, prefiero no recurrir a esto, me hace sentir menos humano. Y más como un monstruo. Sakumo habría pedido más, si no hubiera sido por los enemigos que se acercaban antes que él. Sacó su sable de chakra y observó cómo el enemigo retrocedía visiblemente en su presencia. Supuso que su reputación le precedía. Tsubasa abrió una larga lanza de su pergamino de almacenamiento, y juntos cargaron contra el flanco izquierdo de los enemigos. Speed le voló cuando primero golpeó a un shinobi enemigo en la cara antes de atravesarlo con su lanza y arrojarlo a un lado. Sakumo era mucho más eficiente, su espada blanca bailaba de enemigo en enemigo, acabando con ellos rápidamente con golpes precisos a los signos vitales. Algunos gritaron en sus últimos momentos, otros lo miraron a la cara, sin querer retroceder, ni aceptar la realidad de sus muertes, pero él estaba acostumbrado. El ciclo de vida y muerte que se encuentra comúnmente en el campo de batalla. Era el colmillo blanco de Konoha, un héroe de la Segunda Guerra Mundial y shinobi con una reputación mucho mayor que incluso Sasori de las Arenas Rojas, un titiritero de Sunagakure. Tenía experiencia en masa, pero lo que realmente lo sorprendió fue cómo Tsubasa, independientemente de su fuerza, era capaz de seguirle el ritmo. A medida que pasaba el tiempo, notó que sus ataques se volvían cada vez más brutales. Sus dedos se volvieron garras y calibraron heridas profundas en los pechos de los enemigos antes de empalarlos con su lanza, que solía saltar sobre los cadáveres bajo sus pies. Se estremeció levemente al verla moverse. Le guste o no, pronto se encontró ajustándose a su ritmo. El latido de su corazón, el flujo constante de su respiración, todo comenzaba a sincronizarse con el de Tsubasa. Fue embriagador. No podía describir el sentimiento, ni ponerlo en palabras que realmente pudiera expresar, pero luchar con ella sintió que no conocía este sentimiento. Sin embargo, no estuvo tan mal. Por ahora lo pensaría más tarde. No había tiempo para charlas ociosas ni distracciones. Esta fue la guerra. La sangre llovió sobre el campo de batalla, racimos de fuego, agua, tierra y viento jutsus devastaron los alrededores, pero a pesar de todo, Sakumo y Tsubasa se lanzaron hacia adelante. Numerosas heridas estaban esparcidas por sus cuerpos, su respiración entrecortada.
No importaba cuán fuertes individualmente fueran frente a los números masivos. Había una razón por la que a los asesinos del ejército se les daban órdenes de huir a la vista, y era porque poseían las habilidades necesarias para lidiar con los ejércitos. Sakumo y Tsubasa no tenían tales habilidades para lidiar con numerosos enemigos, y con el Uzumaki superado en número 4-1, la situación se estaba volviendo sombría a medida que los dos se cansaron cada vez más. Sus músculos gritan en protesta, y sus extremidades se debilitan y debilitan bajo tal estrés y uso excesivo. ¿Cuánto tiempo más necesitaron comprar? Tsubasa escupió la sangre que se acumulaba en su boca por un labio cortado, tambaleándose mientras sacaba un kunai enterrado profundamente en su muslo. Un enemigo aprovechó su debilidad e instantáneamente se lanzó a matar, pero una patada en la nuca de Sakumo rápidamente lo atacó. ¿Estás bien? Habló mientras inclinaba su hombro para que Tsubasa se apoyara. Tenía un par de lesiones. La sangre goteaba por su frente de un kunai perdido que no había podido detectar, ya que no tenía intención de matar cuando fue arrojado. El resto de su ropa también estaba hecha jirones como la de Tsubasa. Habla por ti mismo, reprendió Tsubasa antes de mirar con cansancio el brazo izquierdo roto de Sakumo. Sal de aquí, Sakumo. Este no es tu lugar para morir. Ella se apartó de él. Ya has hecho tu parte, déjame encargarme del resto. El lado enemigo les había dado un nacimiento amplio ya que se reorganizaron para atacar una vez más, lo que significa que esta sería la única oportunidad de Sakumo de escapar. ¿Y dejarte morir? La mirada de Sakumo se endureció, su voluntad de fuego ardía desde su interior. Uzu era el aliado de Konoha, y estaría condenado si huía como un perro con la cola entre las piernas. Eso, y su corazón se negó a que se fuera. Tsubasa no respondió, sino que colocó rápidamente su lanza ensangrentada frente a ella. Fue entonces cuando Sakumo notó algo alarmante. Se están dividiendo en dos unidades. ¿Qué? Tsubasa giró la cabeza en la dirección que estaba mirando Sakumo y observó con creciente horror cómo la mitad del centro y el flanco derecho cargaban en dirección al escuadrón de barricadas. ¡No! ¡No! Desesperada, cargó frenéticamente, su lanza se abrió paso a través de los enemigos frente a ella. Los brazos fueron cortados, los pechos perforados y algunos incluso se encontraron pisoteados a raíz de su camino de guerra. Sin embargo, no estaba libre de heridas, la sangre le corría por ambos brazos y sus piernas gritaban en protesta para moverse más rápido. Al final, se le impidió llegar a su destino. Sin embargo, fue entonces cuando lo notó. Un Anbu con su máscara de pie ante el equipo de la barricada. Llevaba la chaqueta antibalas Uzu Anbu estándar y los pantalones de combate, y en cada una de sus manos había una lanza, una tercera atada firmemente a su espalda. La confusión llenó sus pensamientos. Nunca había visto a este Anbu antes, ni se había encontrado con uno con la audacia de usar su máscara frente a ella, pero las órdenes volaron instintivamente de su boca. «Defiéndete». Ella gritó. El Anbu no pronunció una palabra antes de desaparecer repentinamente, el suelo se derrumbó bajo sus pies. Pero lo que más sorprendió a Tsubasa fue la ausencia de chakra en sus movimientos. Esa única exhibición fue simplemente sus poderes físicos solamente. Antes de que pudiera parpadear, notó que los enemigos que se acercaban al escuadrón de barricadas estaban siendo destruidos sistemáticamente. No importa si lanzaran sus jutsus, la lanza roja en las manos de los Anbu se movería como un huracán, cortando agua, fuego, tierra y viento todos juntos. ¿Qué tipo de lanza era esa? La lucha cerca de ella y Sakumo cesó cuando tanto ellos como el enemigo vieron un acto tan increíble. No era que la lanza simplemente cortara, era el hecho de que el chakra se disipaba al contacto. Los muros de tierra se volvieron a convertir en suelo, el agua se disipó de nuevo en vapores e incluso el aire y el fuego se volvieron inútiles. ¿Quién era este Anbu? ¿O si incluso fuera un Anbu? Aún así, esta era su oportunidad. Ella asintió con la cabeza hacia Sakumo, y ambos atravesaron la línea enemiga para permanecer junto al Anbu desconocido. ¿Nombre y rango? Tsubasa preguntó secamente. Distraídamente, se dio cuenta de lo pequeño que era de cerca. ¿Un niño? Eso no es importante, respondió el Anbu mientras atravesaba a un enemigo con la lanza amarilla en su derecha. Pero puedes llamarme Archer. El Anbu se volvió hacia Tsubasa antes de señalar la lanza en su espalda. Toma esta lanza, dijo. Tsubasa arqueó una ceja. Estoy perfectamente bien con el que tengo ahora, razonó. Y esta lanza es uno de los tesoros de Uzu solo para ser utilizada en tiempos de crisis. La respuesta dejó a Tsubasa sin palabras.
Uzu tenía tal arma, ella se congeló, las dudas de tal afirmación se desvanecieron casi instantáneamente cuando puso los ojos en lo que el Anbu sacó de dentro de su chaqueta azul. En todo caso, Sakumo era el más confundido de la situación. ¿Sellos de almacenamiento? Tsubasa no pudo comprenderlo de inmediato. Un Uzumaki en el Anbu del que no estaba al tanto, pero eso era porque conocía a todos. Por eso albergaba sospechas sobre los Anbu que habían aparecido en el campo de batalla hablando del tesoro de Uzu, pero pensar que era el joven maestro la asombraba. Los sellos de almacenamiento que había sacado y arrojado en medio de las fuerzas enemigas solo solidificaron ese hecho. Podía ver a muchos en el lado enemigo riéndose de sus camaradas por esquivar los inofensivos sellos de almacenamiento que les arrojaban. Tontos. Una vez le había hablado a Toma de que su hijo había desperdiciado sus talentos y se sintió muy decepcionada cuando el hombre se acercó a ella rechazando su pedido. Sin embargo, ahora entendía por qué. Ya lo había estado entrenando en secreto. Tenía que dar apoyos para el futuro Uzukage, incluso había ella deje engañar. Quizás fue una estratagema para hacer que otros subestimaran a su hijo. De cualquier manera, si hablaba de un tesoro que poseía Uzu, no había forma de que pudiera fabricarse saliendo de la boca de un individuo tan estimado. Ella selló su lanza y vio cómo los sellos de almacenamiento explotaban en el lado enemigo. La pura incredulidad en sus rostros fue reflejada por Sakumo, quien se volvió y exigió una explicación al final de la batalla. No era un idiota. Como ella, debe haberse dado cuenta rápidamente del potencial de esos sellos. No solo eran numerosas las etiquetas de sellado, mucho más allá de la fabricación de sellos explosivos, sino que todos, shinobi y civiles por igual, las veían como inofensivas. El engaño, la mejor herramienta de un shinobi. Aún así, tenía que abordar el asunto en cuestión. Agarró la lanza que se le ofreció tomar. Era de un rojo intenso, como la lanza que sostenía el joven señor, y era un poco pesada pero no lo suficiente como para afectar su estilo de lucha. Sin embargo, lo que la sorprendió fue la pura sed de sangre que exudaba la lanza al contacto. Por alguna razón, estaba causando que su chakra estallara de emoción. Cuidado, habló el joven maestro. No dejes que su sed de sangre te domine. ¿Qué es esta lanza? Terminó preguntando, su curiosidad se apoderó de ella. Sin embargo, sus ojos aún permanecían en el enemigo desorganizado. El disuasivo de Uzu. Entenderás por qué una vez que lo uses, habló el joven maestro con desdén. No tenemos tiempo para una explicación completa. La confusión causada por esas etiquetas de sellado solo puede durar un tiempo. El joven maestro se agachó, con los ojos fijos en el enemigo. Los reuniré a todos en un solo lugar. Desata el poder de la lanza en ese instante. ¿Pero por qué reunirlos en un solo lugar? Sakumo lamió la sangre de su espada. Y además, ¿cómo planeas captar toda su atención? Sakumo tenía razón. Incluso con él y ella misma, no fueron suficientes para evitar que el enemigo se dividiera en dos. Déjamelo a mí, dijo el joven maestro antes de salir corriendo para encontrarse con el enemigo. Tsubasa se mordió el labio. No sabía cómo se sentía acerca de que el joven maestro se exponía a tal peligro, pero también estaba orgullosa de él por luchar por el bien de la aldea. Y con ese fin, ella también haría su parte. Se volvió hacia la lanza en sus palmas. Pulsaba, extrayendo una asombrosa cantidad de chakra de sus reservas. También era el punto de que dudaba que alguien sin las reservas de Uzumaki pudiera utilizar la lanza en todo caso. Respirando lentamente, cerró los ojos y siguió el camino de su chakra hacia la lanza. Busca el corazón. Cada vez más, se sentía fascinada por el incesante deseo de violencia de las lanzas. La llamó de una manera que nunca antes había sentido. Si su chakra alguna vez había estado ardiendo de emoción, ahora se había convertido en una verdadera tormenta carmesí. Las llanuras de caza vuelven a llamar. Ella no se dio cuenta, pero Sakumo retrocedió con temor cuando sintió el cambio en su chakra. Ya no estaba controlado ni refinado, sino salvaje y completamente indómito. Y a ella le encantó. Este sentimiento de euforia corriendo por sus venas. Al crecer, la gente la había llamado monstruo debido a la naturaleza de su chakra. Una mujer lobo que se adaptaba mejor a vivir en el mundo de las convocatorias, pero demostró que estaban equivocados solo con su habilidad, y tenía que agradecerle a Toma por eso. Sin embargo, nunca en su vida su chakra había reaccionado tan fuertemente a algo. El alfa solitario de las llanuras onduladas. Parpadeó y abrió los ojos para revelar un rojo intenso, una comprensión que brotaba de su interior. Gaebolg, una lanza maldita y el presagio de la muerte.
No conocía su historia, ni sus poseedores anteriores, ni cómo Uzu había podido obtener tal tesoro, pero no le importaba. Lo que había llegado a comprender a través de la sed de sangre que irradiaba la lanza era cómo usarla. Busca el corazón. El tiempo es intrascendente, pero una puntería cuidadosa es crucial. Sakumo habló en voz baja en el caos del campo de batalla. Sin embargo, estaba segura de que Sakumo podría escucharla. Por todo lo que has hecho por el bien de mi pueblo, una pequeña brisa levantó los mechones de su vibrante cabello rojo mientras se volvía completamente hacia Sakumo. Gracias, sonrió una vez más. A pesar de su apariencia ensangrentada, numerosas puñaladas en su cuerpo y largas vetas de sangre seca y escamosa, se mantuvo firme frente a sus enemigos. Una verdadera alfa. Sakumo tartamudeó una débil respuesta, los ojos mirando a cualquier parte menos a su pecho, que lucía una chaqueta floja que apenas podía proteger su modestia. Deberías agradecerme después de que todo haya sido resuelto, dijo. La sonrisa desapareció de su rostro mientras hablaba con certeza. Por eso es que lo hice. Ella blandió la lanza frente a Sakumo. Esta lanza es uno de los tesoros de Uzu, y en este día, te mostraré por qué. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Toma y Shizuka Uzumaki aparecieron con un Hideki inmóvil sobre el hombro de Toma. ¿Tsubasa? Toma preguntó mientras acostaba a su padre. ¿Qué es eso? Ella no respondió, sino que miró con preocupación a Hideki, el hombre que la trató como a una hija mientras crecía con Toma. Ella apretó los puños. Es él. No, dijo Toma. Me las arreglé para llegar a él antes de que los enemigos llegaran a la puerta occidental. Lamento que nos haya tomado tanto tiempo, pero todos los civiles y familias han sido trasladados a los refugios. Tsubasa asintió. Aún así, esta situación es terrible. Incluso desde aquí, todavía puedo ver al resto de los Anbu luchando para crear sellos de barricada. Necesitamos ganar más tiempo o de lo contrario toda la aldea se derrumbará. Hoy Toma, llamó Shizuka. ¿Quién es el Anbu que persigue el enemigo? Toma no pudo responder y, en cambio, se volvió hacia Tsubasa en busca de respuestas. Su respuesta fue contundente. El joven maestro. Shizuka abrió y cerró la boca, incapaz de responder, su cuerpo se congeló. ¿Ese era su bebé ahí fuera? Toma era un poco diferente, porque rápidamente había deducido el origen del arma que Tsubasa tenía a mano. ¿Te dio eso? Ya temía la respuesta. Ella no podría haberse enterado, ¿verdad? Sí, dijo Tsubasa. No me dijiste que Uzu tenía esos tesoros. Sí, lo siento, se rió aliviado. Es un tesoro sacado del interior de la bóveda del clan. Sabía que la mentira se rompería en el momento en que Hideki se despertara, pero supuso que era hora de contarle a su padre el secreto. Tenemos que irnos. Instó Shizuka, preparando su equipo. No podemos dejar que luche solo. Toma asintió, pero Tsubasa lo detuvo. Tiene un plan, dijo. No está luchando contra ellos, sino uniéndolos. Francamente, no sé cómo lo está haciendo, pero esto nos presenta nuestra mayor oportunidad. Ella blandió la lanza. Debes ser consciente de lo que puede hacer esta lanza. Toma tuvo que asentir a regañadientes para mantener las apariencias. Aunque detener a Shizuka parecía ser lo más difícil de hacer. Tsubasa volvió su mirada hacia el enemigo convergente y cerró los ojos una vez más para concentrarse. La sed de sangre de la lanza una vez más inundó sus sistemas, su cuerpo inconscientemente tomó una postura de batalla con la lanza. Se paró hacia adelante, con la espalda recta y las rodillas dobladas para dar un salto forzado de chakra. Este era el momento en el que su sangre le gritaba que actuara. Golpea el corazón. Pero cuando se lanza, exhaló, abrió los ojos y rápidamente tomó el aire en un salto masivo. Su brazo se apoyó detrás de ella, la punta de la lanza brillando con una intención asesina sin igual. Y grita su nombre. Gaebolk. Su brazo empujó hacia adelante, lanzando la lanza tan rápido que las ondas de choque resonaron por toda la zona de batalla. La luz pareció desaparecer del mundo cuando descendió un cometa con intención asesina. Estaba en la quietud del aire y el olor acre de la sangre y la muerte. Cuando el sabueso del Ulster se lanza una vez más a los campos de hierba que fluye. Una sinfonía. Una tragedia. Soledad. Y justicia. El conocido como el escudo de Irlanda, y el conocido como su único socio. Una vez más, en el vaivén de las cañas, los lirios de río y las rosas empapadas de sangre, un aullido resuena en el silencio de un mundo de rojo abrasador. Shirou observó la explosión desde la distancia, su mano se lastimó el hombro.
Gaebolg, la lanza maldita de Cuchulain, hijo de la luz de Irlanda y defensor de Irlanda. Cuando se lanza, se convierte en un fantasma noble anti-ejército. Incluso desde su posición, tuvo que protegerse de los fuertes vientos que se producían, y plantar los pies en el suelo para evitar caer por el temblor. El efecto se detuvo después de un par de segundos, pero sabía que la explosión debió haberse sentido durante varios cientos de kilómetros. Suspirando gradualmente permitió que el O que reforzaba su cuerpo se disipara. Porque a pesar de que no era tan agotador como proyectar un fantasma noble, dado el tiempo suficiente, aún podría agotar sus reservas. Se levantó del suelo y rápidamente miró las armas en sus manos. Gae de Arg y Gae Buide, lanzas empuñadas por Diarmuid Aduine, el primer guerrero de los caballeros de Fianna. Una lanza cortó todas las conexiones con lo sobrenatural, mientras que la otra causó heridas que nunca sanarían bajo la influencia de la magia o de otra manera. Se quitó la máscara que había recogido del campo de batalla. En cuanto a por qué lo había puesto en primer lugar, fue en consideración a los esfuerzos de su padre. Sintió pasar a los viajeros en su bolsillo y reafirmó su razonamiento. Su padre le había hablado del secreto del pueblo. De cómo dentro de sus muros se le conocía como el joven maestro, pero fuera se le conocía como nadie de importancia. Tendría que permanecer así en caso de que alguna vez se fuera a visitar los otros pueblos ocultos en el futuro. Aún así, se alegraba de que su táctica hubiera funcionado. Gaebolg se convertiría para Uzu en lo que eran las bestias con cola para los otros pueblos ocultos. Un disuasivo. El pensamiento había cruzado por su mente porque la explicación de su padre de la vulnerabilidad de Uzu no le cayó bien. En cuanto a cómo podría ser posible, había alterado la composición de la lanza para que funcionara solo con chakra. Noble Phantasms, armamentos fabricados con la imaginación de los humanos a los que se les ha dado una leyenda, funcionaban con una fuente de energía distinta, Prana Woth, y normalmente solo podían ser utilizados por su portador. Esto significaba que sería imposible ser manejado por otros shinobi o individuos, pero había alterado esa propiedad. Lo que hizo de un noble fantasma fue la leyenda de sus héroes y sus logros. El Gaebolg usado hoy no poseía ese atributo de leyenda, era más una copia degradada y alterada que requería una cantidad sustancial de chakra para poder utilizar sus misterios. Relativamente, era más parecido al código místico de alto nivel, por lo que causó una sola explosión cuando se lanzó en lugar de desencadenar múltiples lanzas ramificadas que detonarían en el impacto. Sin embargo, Uzumaki poseía capacidades de chakra más altas que el promedio, por lo que tenía muy pocas dudas de que al menos no serían capaces de disparar la lanza al menos una vez. Lo único que fue inesperado fue lo bien que la lanza se adaptaría al chakra del comandante Anbu. Literalmente estaba absorbiendo cada gota, pero quizás era porque el chakra era diferente al normal. De cualquier manera, no importaba. Descartó las dos lanzas en sus manos y comenzó la caminata de regreso hacia Uzu después de colocar la máscara sobre su rostro. Sabía que probablemente era hora de dar explicaciones, pero no estaba por encima de simplemente dar medias verdades. El engaño era la herramienta principal de un shinobi. Y en todo caso, había aprendido lo suficiente sobre eso de su padre. Suspirando, aceptó de mala gana su destino. So hard,